Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo y en este episodio deseo compartir mi experiencia que tuve con el DMT. Y deseo sobre todo compartir esta experiencia desde un propósito informativo o educativo, no con la intención de hacer que alguien consuma algo en específico. En esta primera parte quisiera apegarme a mi experiencia directa que tuve y la percepción que estaba teniendo de ella en ese momento. De igual manera, quisiera compartir lo que ha sido hasta este momento mi interpretación de la experiencia en general, lo que yo considero ha sido una manifestación, una revelación en cierta manera y sobre todo una sanación a nivel mental, espiritual y psicológico. Pero esto quisiera dejarlo para la segunda parte de este tema. Si ya tienes algún contexto y conocimiento tanto del tema como de las investigaciones, puedo dejar por aquí o en la parte descriptiva la marca en la cual comienzo a narrar mi experiencia. Si deseas quedarte solamente un breve momento, te dejo un contexto. El DMT o dimetiltriptamina es una sustancia psicoactiva encontrada principalmente en plantas y animales, así como en los seres humanos, en nosotros principalmente en el hígado, en los pulmones y en la glándula pineal, de la cual se derivan otras propuestas o debates específicamente con lo que tiene que ver con la glándula pineal. La función o el propósito de esta sustancia en general, tanto en plantas como animales como nosotros, no ha sido del todo definida o aclarada, pero sí hay varias propuestas o varias teorías al respecto. Desde un punto de vista científico, aproximadamente desde los 90 se han llevado a cabo investigaciones que buscan encontrar este propósito de esta sustancia, tanto el por qué se crea en nosotros como las experiencias que podemos tener al consumirlo. Uno de los proponentes o los precursores en este tiempo principales ha sido el doctor Rick Strassman, que es un psiquiatra, y todas sus investigaciones que ha tenido en ese tiempo están plasmadas en este libro, que es DMT, The Spirit Molecule, o DMT, la molécula espiritual. Es un libro que recomiendo si tienes ganas de investigar más desde un punto de vista científico acerca de este tema y no tan alejado tampoco de la parte espiritual o mística, que también es parte de ello, a la cual llega Rick Strassman en cierta forma a través de este libro, de su investigación en general, lo cual también puedes encontrar entrevistas y demás en internet, estoy seguro. Creo que una de las propuestas principales de este lado de las teorías es que el DMT es una sustancia fundamental en nuestras experiencias místicas o espirituales y que se segrega también en grandes cantidades en ciertos momentos principales de nuestra vida, siendo estos cuando nacemos, cuando morimos y cuando soñamos. En cuanto al consumo de la sustancia, el DMT es el principio activo químico en la ayahuasca. Esta es una manera de consumirlo de manera oral, en la cual el viaje, como toda la experiencia, puede tardar un poco más de tiempo en llegar, pero puede durar horas. Otra manera de consumir el DMT puede ser a través de inyecciones, como lo fue el método que utilizó Rick Strassman en sus investigaciones con diferentes personas a través de diferentes años en la época de los 90s. Y otra manera también muy conocida es a través de inhalación, a través de fumarlo. Y en este caso la experiencia es mucho más rápido, llega más rápido y también es mucho más corta. Puede variar desde 15 hasta 30 minutos aproximadamente. Y en este caso yo quisiera apegarme a mi experiencia en esta parte del tema de manera directa y cuál era mi percepción al respecto. Y bueno, dicho esto, mi experiencia la viví
con otras 5 personas a las cuales conocía de cierta manera diferente, pero ya los conocía, con una proximidad diferente hacia cada uno de ellos, en un lugar que ya conocíamos y en un setting cómodo para nosotros. En el momento previo a utilizar la sustancia, pues todos veníamos con diferentes energías, con diferentes intenciones. La sexta persona que se encontraba en el grupo fue el guía, el cual nos ayudó en todo el proceso. Y en esta primera parte, antes de utilizar el DMT, nos ayudó, yo diría que a sintonizarnos o estar en una misma, en un mismo nivel de energía o de frecuencia, por así decirlo, utilizando rape, el cual es pues es un polvo de tabaco utilizado de manera, diría yo, ancestral, con significados culturales y espirituales en diferentes grupos. Una vez que ya estábamos todos en la misma sintonía, cabe decir que antes de que yo hiciera esto, pasaron años que yo estuviera investigando, pasó inclusive un momento en el cual decidí no hacerlo por razones que tenían que ver con lo que yo percibía como un trauma o con miedo inclusive, pero de eso hablaremos en la segunda parte. Para cuando empezamos a utilizar la sustancia pasa lo que comúnmente veo que es muy común en la mayoría de las experiencias por inhalación que pueden narrar o que puedes encontrar. Y esto es que la tercera inhalación o tercer hit, como le pueden llamar, es cuando logras o puedes lograr, no necesariamente, pero puedes lograr este breakthrough, como dirían en inglés, o esta trascendencia, o el momento en el cual puedes encontrar esa separación y empieza la experiencia mística, por así llamarla. Recuerdo que en la primera inhalación lo que ocurre es que mi realidad, todo lo que estaba percibiendo, prácticamente con mis sentidos, vaya, principalmente visual y auditivo, se empieza a distorsionar. Todos se empiezan a convertir en bloques, ya no está tan definido. Y hasta ese momento mi sentimiento estaba saliendo un poco de mi zona de confort, pero estaba tranquilo, sabía lo que estaba haciendo, estaba consciente de ello, como lo estuve en toda la experiencia, pero en diferentes niveles. En la segunda inhalación, lo que comienza es que se empieza, yo diría que a agudizar mucho más esta distorsión. Empieza como a quererse romper esta realidad o lo que estoy percibiendo, y comienzo también a ver figuras geométricas o geometría sagrada en todos los aspectos. A las personas que estaban a mi alrededor también empiezo a verlas de una manera un poco distorsionadas. En cuestión auditiva también empiezo a escuchar de una manera diferente. Curiosamente, aquí es donde entra lo que percibo yo como miedo o temor. Totalmente estaba fuera de mi zona de confort. Y creo que aquí empieza un sentimiento, un pensamiento de no querer seguir adelante, pero al mismo tiempo sí quería. Y es aquí donde el guía que nos estaba ayudando me ayudó, me indicó que todavía me faltaba un poco más para poder entrar a este plano. Y es cuando logro hacer el tercer hit o inhalación. Y es aquí donde cambia toda la experiencia, porque en una cuestión de segundos en la que yo hago la tercera inhalación y me recuesto y al mismo tiempo exhalo el DMT, siento cómo prácticamente me desprendo en cierta manera de mi cuerpo. Salgo disparado a una velocidad muy rápida y percibo, o en ese momento yo sentí que estaba muriendo. Sentí lo que yo pues analicé o percibí en ese momento como una muerte. Todo esto fue en cuestión rapidísima de segundos y salgo disparado después de que completamente se destruyó toda la realidad, y salgo disparado en una cuestión de túnel de oscuridad hacia luz. Al atravesar esta luz, llego a un plano totalmente. Esta experiencia ahora a partir de aquí sigo consciente, pero en un estado diferente.
No estoy en mi cuerpo. Entro a un lugar lleno de luz y lo que consideraría que es un palacio. Un palacio en el cual empiezo a ver diferentes relieves, empiezo a ver colores principalmente blancos y dorados. A la hora de estar adentro, empiezo a ver escaleras, empiezo a ver muchos ojos, ventanas. Y en este momento me siento como cuando estás teniendo una experiencia nueva y que a veces tienes en el pecho todo este sentimiento de temor, pero de emoción. Es lo que me está pasando en ese momento. Y es justamente aquí cuando se me acerca lo que yo percibo como una entidad. Mientras yo estoy tratando de ponerle orden a todo lo que estoy percibiendo y a lo que estoy sintiendo, y en cierta manera hay una resistencia, es cuando llega esta entidad que curiosamente yo no sé si en ese momento o posterior la percibo como Shakti, que es una figura muy importante en la cultura hindú. Si bien para este momento soy un seguidor y, y digamos que estudio la cultura hindú, en ese momento no tenía una conexión con, con esta figura. Y es más interesante que la figura de Shakti está asociada a la energía femenina y tanto de destrucción como de transformación. Cuando llega esta identidad, empieza una comunicación principalmente de la entidad hacia mí, no de manera oral, es una manera como telepática, en la cual me da una bienvenida y también me empieza a explicar que todo lo que estoy viviendo es y soy. Empieza o más bien ya estoy en un estado de separación de mi cuerpo y lo que también se considera mm, como una muerte del ego, es un término que le dan, porque ya no me siento yo, sencillamente me empiezo a sentir como parte de un todo. Y esto es lo que esta entidad me decía, que esto era el todo, que esto era, por así decirlo, la conciencia, que era de donde veníamos, de donde somos y a donde vamos a regresar. Todo esto yo lo estaba percibiendo en esa comunicación que estaba teniendo. Y esta fue un mensaje que se quedó a lo largo de toda la experiencia. En momentos fui más consciente de ellos y en algunos momentos menos, pero en toda la experiencia este era un mensaje que yo percibía. Y a partir de este momento también comienza lo que yo siento que fue como o lo que yo percibo como una parte de la experiencia que tiene un sentimiento hasta cierto punto orgásmico, no desde el punto de vista como lo conocemos, tal vez como de un clímax físico, sino como de una cierta percepción en toda la experiencia. Es aquí donde empiezo a sentir que empiezo a ceder a la experiencia. Estoy consciente de ello, estoy consciente también de que mi cuerpo tiene un espacio, tiene un lugar y está en algún lugar. Y empiezo a recorrer las diferentes áreas y los diferentes cuartos que tiene este lugar en el que me encuentro, el cual no tiene principio, no tiene fin, hacia enfrente, hacia los lados, hacia arriba. Empiezo a ver diferentes colores y empiezo a sentir sencillamente una unión con todo. Sentía que había regresado. Era una cuestión como la que percibimos tal vez cuando regresamos a casa de nuestros padres, a algún lugar conocido. Era ese mismo sentimiento de haber regresado a ello. Y a medida que iba explorando todo este plano, el mensaje inicial de esta entidad se iba sentando más y más en mí, como que lo iba penetrando más y más en toda mi conciencia, por así decirlo, o en toda mi esencia. Y esa fue la primera parte de la experiencia, del viaje.
Una parte también crucial en la cual me enfrento ahora es que estoy consciente de que tengo una experiencia terrenal o física y que es parte de todo, que es parte de un todo que se está experimentando a sí mismo a través de todo. No estoy seguro si regreso en cierta manera a esa parte consciente de mi cuerpo y de donde estábamos, pero puedo percibir en ese momento algo muy, muy interesante que también se me hizo. Sigo en este estado de conciencia, pero ahora percibo que donde me encuentro en este plano físico, los cuerpos no tienen la misma dimensión o la misma densidad. Algunos se ven más chicos, sencillamente los percibo como una materia, pero reconozco la energía de quienes están conmigo a mi alrededor. Y comienza un sentimiento muy, muy curioso e interesante, porque es un sentimiento de familiaridad muy, muy penetrante, muy intenso, en el cual yo siento y percibo que conozco a las personas con las que estoy desde hace muchísimo tiempo, muchísimo más tiempo del que puedo explicar. Siento que lo que está pasando en ese momento solamente es una continuación de una experiencia mucho más grande de la que estoy teniendo en este plano físico y que sencillamente puedo verlos de una manera, reconocerlos de otro plano. Y que en ese momento estábamos cada quien teniendo una función en este plano y que nos estábamos ayudando de cierta manera o que nos íbamos a conectar. Por cuánto un tiempo, no lo sé. En qué proximidad o intensidad, no lo sé, pero estábamos haciéndolo. Y que cada quien tenía un propósito diferente. Pero nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Y en especial también a una de estas personas tenía como una función de cuidado de todo el grupo. Y de guía, por así decirlo. De cuidado. Eso fue lo que se me hizo muy, muy interesante. Y junto con esta etapa es cuando, en cierta manera, regreso al otro plano, por así llamarlo. Regreso y es la misma experiencia que ya estaba teniendo, todos estos cuartos, estos lugares, este sentimiento, todo esto se estaba adentrando, pero comienza ahora la parte oscura, quisiera llamarla, y no necesariamente negativa, sino oscura, en la cual yo percibo y siento todo aquello que no me dejó en algún momento llevar a cabo esta experiencia, todo aquello que inclusive en esta experiencia física, mental y psicológica me ha hecho en cierta manera daño o me ha llevado a una depresión, me ha llevado a la ansiedad, me ha llevado a ciertos traumas. Y veo cómo también este lugar empieza a convertirse obviamente en una densidad más pesada, en cierta manera, colores mucho más oscuros. Y yo percibo totalmente que estoy en ese lado oscuro de mí, en ese lado que tiene los miedos, que tiene los traumas. Una parte de mí no quiere estar ahí, pero ya se había convertido en todo lo que percibía. No podía irme, solamente me quedaba detenerme o seguir explorando. Y en ese momento percibí que la única manera de trascender ese sentimiento o ese momento era aceptarlo y atravesarlo, experimentarlo. Era la única manera. Lo cual lo hice. Y es interesante porque siento que en ese momento percibí muchísimo de estos miedos, de estos traumas que pudiera tener en esta experiencia física o en este plano en ese momento. Pero al mismo tiempo los estaba digiriendo de una manera diferente, como si fueran parte de esta experiencia, como si fueran necesarios, como si fueran un polo opuesto también de lo positivo, de la luz, y que es un balance y que son necesarios trascenderlos o atravesarlos para poder llegar a otro lugar. Al mismo tiempo veo ciertas entidades
que no son muy gratas, pero siento que son como manifestaciones de todo lo que estaba pasando, de estos miedos. Y solamente así, no recuerdo cuánto tiempo pasa, pero solamente así empiezo a dejar atrás esa densidad, esos colores, esos sentimientos y esas sensaciones. Y de nueva cuenta entro ahora a la misma experiencia de antes. Ahora en colores más vivos, ya no nomás como un contraste de blanco, dorados y negros, sino en colores mucho más vivos, a las que asociamos también más con estas experiencias psicodélicas. Una velocidad, digamos, una más rápida, me siento mucho más ya ahora confiado, me siento en cierta manera en casa, empiezo a explorar todos estos lugares. El mensaje sigue siendo el mismo. Somos uno, este eres tú, de aquí venimos, para allá vamos, nos estamos experimentando, todo se está experimentando a través de todo. Y así fue como procedió mi experiencia hasta que prácticamente empiezo a regresar de este plano en cierta forma. Siento que empiezo a abrir los ojos, pero no estoy todavía totalmente de este plano, ni estoy en aquel. Y empieza como esta decadencia de la experiencia o de la potencia de la misma. El guía nos ayuda a que podamos regresar, a que estamos conscientes de dónde estamos a través de diferentes dinámicas, a través de diferentes preguntas, hasta que llega un punto donde ya nos sentimos, yo creo que todos en confianza otra vez. Y pasa algo muy curioso. No puedo hablar por mis compañeros y compañeras que estaban conmigo, pero si han visto la película de Inception, hay una parte en la cual cuando termina la misión de todos y están en el avión, si no me equivoco, después de que atravesaron todos estos niveles de sueños, Leonardo DiCaprio se despierta y ve a todos cómo lo están viendo, conscientes de lo que habían hecho, el viaje que habían hecho y habían regresado, y Leonardo tenía cara como de, wow, pues, ¿qué fue lo que pasó? No estaba seguro de dónde estaba. En cierta manera yo me sentía así, veía a todos y sentía esa misma dinámica en cierta forma. Y no por ello quiere decir que a lo mejor yo era como una pieza principal, sencillamente era una pieza de todas las demás. Y cada quien pudo haber tenido una experiencia diferente. Estoy casi seguro que si le preguntaran a esas personas, contarían, es muy probable, algo diferente. Y bueno, ya regresando de esta experiencia, de este plano, compartimos un poco de la experiencia que habíamos tenido. El guía nos ayudó también al compartir lo que él estaba percibiendo que estaba pasando cuando nosotros estábamos en esta experiencia, inclusive algunas situaciones muy similares, por lo menos desde mi perspectiva, que él estaba contando, que yo había percibido dentro del viaje a la experiencia y que no había contado previamente en ese momento. Entonces se me hizo muy interesante esa parte. Después de ahí procedimos a comer. Teníamos mucha hambre, supongo, pero algo había pasado muy interesante. Y al compartir esto a través de este podcast y los diferentes temas que tenemos, es porque en lo principal a mí me interesa cómo funciona nuestra mente desde aspectos psicológicos, mentales, espirituales, místicos. Y algo que yo había tenido en mi preparación previa, valga la redundancia, a esta experiencia por un par de semanas, siento que me preparé de manera mental, física y espiritual, para lo cual puedo ahondar más en el siguiente video, en la siguiente parte de este tema. Y hubieron, yo diría que unos aproximadamente 4 o 5 cuestiones muy claras para mí que pasaron o que fueron consecuencia de esta experiencia. La primera de ellas, inmediatamente que regresé y mientras estábamos compartiendo la experiencia, estábamos comiendo, fue un sentimiento de unificación. Coincido y siento resonancia en lo que hablan cuando hablan de una muerte del ego o una desidentificación del ego. Sencillamente había un sentimiento de mucha paz,
pero también de mucha comunión o unión con todo y con todos. Eso no significa que ahora me sentía o que ahora fuera una persona mejor que otras, más elevada que otras. Sencillamente me sentía más en conectado con todo y con todos. Y que ha sido algo que me ha llevado a tener diferentes experiencias desde eso que ya fue hace aproximadamente más de un año hasta el momento de ahora en diferentes etapas. Y considero que la mayoría han sido positivas, pero también ha habido algunas negativas en las cuales han sido un extremo opuesto. La primera de ellas fue esa, sentirme unido con todos y con cada una de las cosas que yo percibía como mi realidad. Y bueno, hasta aquí es mi testimonio, lo más apegado directamente a la experiencia como la que tuve. Si estamos en YouTube, va a haber o hay un segundo video ahora explicando desde mi percepción las consecuencias que tuvo, la trascendencia que tuvo y los efectos que ha tenido hasta este momento. Así que por aquí va a quedar el link y pueden ir a verlo. Si les gusta esto, si sienten una conexión con ellos, si tienen preguntas, si quieren compartir algo también, no olviden dejarlo en los comentarios. Y nos vemos en la segunda parte de YouTube.